Como les había dicho en la presentación del curso, esta primera parte nos vamos a dedicar a la presentación de un proyecto arquitectónico eh, para una especie de revista o publicación especializada en arquitectura, donde uno de los elementos principales de la visualización de la información es la simpleza para con un solo golpe de vista poder observar las cualidades espaciales del proyecto. La recomendación es que miren muchos proyectos, muchas revistas donde vean proyectos de arquitectura de su interés, donde empiecen a analizar cómo los arquitectos o las editoriales definen el tipo de gráfico según el proyecto. Aunque en realidad muchas de las editoriales de las revistas pues tienen unas políticas gráficas a las cuales debe acogerse eh, el arquitecto que va a publicar en estas, o ellos mismos se encargan de editar la información para darle una apariencia generalizada. Un espacio para observarlo, pues, ya que estamos en cuarentena y no tenemos acceso a la biblioteca, puede ser en ISU. Sí, en ISU hay varias revistas del Croquis, y Croquis es una revista que se destaca por su, digamos, simpleza en el tipo gráfico, pero una información arquitectónica detallada bien importante. Este caso es es una revista de Matías Clos, ¿cierto? Aquí empezamos a ver algún proyecto. Este, bueno, introducción, esto es como la introducción, pero empezamos a visualizar ya este tipo de gráficos donde básicamente se destacan son los contornos, lo que son las aberturas de las ventanas, se deja con una línea muy suave para que rápidamente pueda uno identificar cuáles son las fuentes de luz, por donde se accede, se abre, pero hay cierto cerramiento. La escala métrica es fundamental para poder entender la escala del proyecto, y muy pocos saturados donde pues que nos indiquen una diferencia en el acabado de pixel, etcétera. Aquí vemos unos saltados muy simples que de hecho se corresponden con la simpleza del proyecto, entonces el terreno no tiene mucha injerencia aquí, ¿sí? En el alzado básicamente se ve el acabado del proyecto, entonces aquí cobra importancia realmente ese achurado sobre este alzado porque expresa el proyecto como tal. Ya en las secciones igualmente, miren, se identifica claramente que el edificio se levanta, ¿sí? Para dejar un colchón de aire en la parte inferior, no muy denso. Hay unos espacios diferenciados, un espacio central importante, una sección donde vemos un respaldo fuerte, pero una vista, una apertura hacia una especie de cristalería hacia en el otro costado. Y ya en otra sección pues vemos que hay unos espacios íntimos con una pequeña iluminación, pero un acceso a espacios. Entonces miren que la sola disposición de los gráficos ayuda a entender el proyecto como tal. Y eso es lo que vamos a buscar en nuestra presentación. Miren aunque estos árboles parece que se fueran a rodar, ¿cierto? Pero miren, ya este es otro proyecto. Miren que continúa, conserva esta simpleza en la presentación general. Los sketches, pero miren que es una misma línea gráfica que si uno está interesado pues en conocer el proyecto, pues básicamente puede acercarse a observarlo. En este caso, por la escala de presentación, pues si yo lleno estos espacios con letreros, me voy a comer el espacio y no va a permitir leerlo. Entonces generalmente se disponen de números como llamados de atención para poderlo representar y hablar de los espacios que están allí. Aquí ya vemos una expresión un poco más contundente, más negra, donde los espacios están rellenos, ¿cierto? Los muros están rellenos, hay hay unos gráficos y unos achurados mucho más fuertes, pero vemos en la línea base del alzado del terreno que se extiende, no se queda en los límites del proyecto, sino que se extiende indicando que el terreno va más allá, ¿sí? Etcétera. Bueno, la invitación es a mirar este tipo de publicaciones donde se conservan estos elementos gráficos y empezamos a entender cómo se puede representar. Otro espacio interesante de trabajo es
por ejemplo la revista Croquis. En este caso estoy en el top 10 de los proyectos en Colombia. Voy a escoger, por ejemplo, el proyecto de esta clase, de esta casa. Y miren que al acercarnos a la planimetría, empiezan a identificarse estos mismos valores, ¿sí? Primero que todo, muros completamente rellenos, ¿sí? Los nombres de los espacios por fuera de la planta, se destaca el muro de los cortes, pero aquello que no que delimita, pero no, que no es un cerramiento, pues se deja con una línea tenue para que la mirada realmente se fugue y entender esa transparencia que se puede estar buscando dentro del proyecto. Pocos elementos, aquí la proyección de un vacío que es importante en este sector, las escaleras, ¿cierto? Aquí le falta el sentido a la escalera, pero eh, por nuestra experiencia fácilmente podríamos identificar cuál es el sentido. Los aparatos son importantes también, ese amoblamiento fijo y parece que algunos elementos del mobiliario son importantes para la lectura del proyecto. Entonces aparecen aquí una simplificación de la arborización y el resto de los elementos que no intervienen. Aquí vemos una localización donde aparece el terreno, aparece la arborización y indudablemente debe estar la vía de acceso al lugar. Esta es una planta de techos. Aquí podría uno decir que se falla en que aparecen como muy fuertes estos bordes, aunque se entiende cuál es la disposición del proyecto, una escala métrica fundamental y el norte. Esto es una falla, ¿cierto? Aquí empieza a variar el norte, ¿sí? Pero este norte se varía es en función a poder disponer de la planta. Digamos que podría estar bien, sin embargo hay que tener en cuenta que lo ideal es mantener una misma disposición de todas las plantas. En este caso, se imaginaría uno que todas las demás plantas van a corresponder. Una sección muy simple, ¿sí? Eh, esto es un alzado. Este ya sí es una sección. Aquí uno podría decir que hay un elemento que todavía falta definir muy bien en en, en- en el entrepiso, ¿cierto? Aunque como es un entrepiso metálico, pues realmente la expresión es adecuada en la medida en que la sección de los elementos metálicos es mucho más corta, ¿cierto? Y aquí lo que tenemos es una alma proyectada, pero lo que está cortado son estos elementos que realmente aparecerían allí, contrario a lo que sería un corte de un terreno o un elemento en concreto que podría parecer completamente grueso. Volvemos segundo nivel, otra fachada con algunas sombras arrojadas muy sutiles, la referencia de la escala humana. Aquí la arborización se perdió. No, no es entendible que se haya perdido la arborización de este proyecto en consideración a que esta profusa eh, vegetación que tenemos aquí no nos da cuenta de ello en el proyecto como tal, ¿cierto? Entonces, les dejo, Archidaile también es un espacio interesante para observar la expresión de una planta arquitectónica con una orientación hacia una publicación de este tipo. Y aquí vemos una localización mucho más cargada, donde posiblemente no era necesario colocar el lote, ¿cierto? Tenemos una escala métrica, un norte que no se entiende, que realmente no expresa muy bien. Esto es un símbolo de acceso, pero aquí no está claramente identificado. Entonces miren que aquí si hay valores gráficos que no permiten leer muy bien el proyecto inmerso en esto. Entonces, esta localización, por ejemplo, tendría que mejorarse. Pero ya en la planta de primer nivel sí encontramos una lectura mucho más clara. El norte sigue sin identificarse, aunque pareciera que este sombreado nos indica que es hacia allá. El alma de los elementos eh, portantes completamente rellena para identificar el proyecto, siempre con números que nos permiten relacionar con con los letreros para liberar las plantas.
las escaleras y los muebles fijos, que es lo más importante. El segundo nivel, planta de cubiertas y una serie de marcación de dónde están todas las acciones que podría ayudarse también con unas líneas muy sutiles que atravesaran para poder entender. Sin embargo, eh, aquí ya aparecen esas secciones, ya en este sí se encuentra una mayor relación con el contexto, ¿sí? Pero poco trabajo de profundidad de campo en la visualización, en la textura de los elementos. Una sección muy recargada donde pues para el usuario, para un observador, el tema de las fundaciones no es tan relevante en el entendimiento del proyecto, entonces me diría que no se requiere. De pronto aquí sí es más interesante por estos cortes que se hacen del terreno como tal, ¿cierto? Pero sí faltaría como un poco más de visualización. Este ya es otro proyecto, ¿sí? Bueno, y así como este encontrarán mucho más. Y por último, también recomendarles Pinterest, donde hay en una cantidad y variedad impresionante de opciones de plantas que ustedes pueden observar como expresión gráfica arquitectónica, pero recomiendo en esta primera fase, pues centrarse en la expresión de los proyectos que tengan más que ver es con la línea, ¿cierto? Representación de proyectos con líneas. Y en este caso, miren que la mayoría de proyectos que vimos anteriormente no tenían esta expresión, ¿cierto? No nos interesa en este momento una expresión arquitectónica técnica como para aprobación, donde aparecen los ejes, donde aparecen las cotas, donde aparecen los nombres de los espacios, etcétera. Esto le quita legibilidad al espacio y por eso es que las revistas de arquitectura pues se centran más en el espacio que en este tipo de detalles.